Ya, bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición de María Los Ángeles. María Los Ángeles nos va a presentar la exposición de la guía de Damage Control, ¿ok? Recuerden que Damage Control es una guía usada en la atención del paciente politraumatizado grave, ¿ok? Entonces, María Los Ángeles, te doy paso a tu exposición. Ya, Doc. Buenas noches, Doc. Buenas noches, compañeros. Bueno, como ya lo mencionó, el día de hoy vamos a hablar acerca de la guía Damage Control, o también conocida en español como la guía de resucitación con control de daños. Es importante remontar un poco a la historia de por qué se hizo esta guía, ¿no? Nos mencionaba que esta fue como que descrito el control de daños a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde hacían esto como una táctica naval que pretendía mantener a flote un bote que estaba dañado y que tenía que llegar hacia un puerto para una reparación definitiva. Entonces, todas estas técnicas en realidad han sido traspoladas a la medicina actual, teniendo en consideración la medicina militar de esos tiempos, pero siempre teniendo en concreto cómo realizar un correcto manejo de lo que llega a ser el shock hemorrágico. Entonces, ¿qué contenido vamos a revisar hoy? Bueno, vamos a hablar posterior a lo que es una introducción, ¿no? De el damage control y los tres niveles, podríamos llamarle así, que esta considera, como es la resucitación con control de daños, la resucitación hemostática y la reanimación metabólica. Es muy importante mencionar también que el objetivo principal de la resucitación con control de daños es realizar una terapia estratégica tipo multimodal y sobre todo de manera secuencial. ¿Con qué objetivo? El objetivo principal va a ser restaurar la homeostasis. ¿Y cómo logramos esta homeostasis? Es decir, vamos a minimizar la pérdida de sangre que tenga nuestro paciente, corregir cualquier tipo de coagulopatía que presente y mantener una correcta perfusión tisular. Además de la reparación anatómica, que bueno, en este caso mencionaba la guía que ya es un objetivo a conseguir con un control netamente quirúrgico de esta hemorragia. Aparte, el desarrollo conceptual de esta guía plasma como tal la estrategia conocida como resucitación con control de daños o también el damage control. Ya, entonces, ¿qué es este tipo de resucitación? Hablamos que la resucitación con control de daños va a favorecer como tal una resucitación hemostática en un primer tiempo. Es decir, vamos a corregir de manera precoz y agresiva esta hemorragia que tiene el paciente con la corrección principal de la triada letal o triada mortal. ¿Y a qué nos referimos con esto? Sabemos muy bien que la triada letal está compuesta por una acidosis, una hipotermia y una coagulopatía. Esto, cualquiera de estos puede llevar a los pacientes a presentar un tipo de shock. Pacientes que se incluyen en esto pueden ser politraumatizados, exsanguinados, aquellos pacientes que presenten cualquier tipo de hemorragia, que puede ser de tipo intratorácica o intraabdominal, de tipo mecánico, no mecánico, y como ya hemos mencionado en algunas ocasiones, aquellos pacientes que presentan sepsis. Ahora, también aquí nos habla de una cirugía de control de daños. Entonces, ¿en qué se va a enfocar esta? Se enfoca principalmente en el control quirúrgico, tanto del foco hemorrágico o de sangrado que el paciente presenta. Entonces, lo va a dividir aquí en tres etapas. La primera etapa es el control quirúrgico. La segunda, como ya hablábamos antes, es una restauración fisiológica. Y la tercera ya es la reparación definitiva. De igual manera, esta cirugía se prioriza como tal un control de la hemorragia y la contaminación frente a la cirugía final, ya, o definitiva del paciente. Por ende, aquí mencionaba que se pueden realizar diferentes procedimientos. O sea, es como que prefiere hacer un procedimiento de manera temporal, es decir, ir reparando la causa de la hemorragia, pero no culminar de golpe todo el tratamiento. O sea, porque anteriormente se requería de bastantes horas para la solución de este tipo de hemorragias, ¿no? Pero en esta guía recomienda hacerlo de manera progresiva, por así decirlo, ya que algunos pacientes no solo requerirán de una sola intervención quirúrgica, sino de varias. Y con esto menciona como que hay un mejor ahorro de tiempo para que los pacientes puedan ser atendidos. Ya, ahora, tenemos cómo ha sido la evolución
de esta resucitación, tanto con la cirugía de control de daños como con la resucitación por control de daños, y podemos visualizar en la primera tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener esto? Tenemos un objetivo y herramientas. Durante la resucitación con control de daño, el principal objetivo, como ya se mencionó, va a ser minimizar la pérdida de sangre del paciente y minimizar cualquier tipo de coagulopatía que presente debido a un daño endotelial que se va a presentar, ya que esto siempre va a ser, como lo dijo en un inicio el doctor, para pacientes que llegan gravemente, ¿no? En un estado grave. Ahora, ¿qué herramientas tenemos aquí? Como ya se mencionó antes, vamos a tener 3 tipos de resucitaciones. Va a ser una hemodinámica, una hemostática y una metabólica. Aquí también es un parámetro muy importante que considerar, que posteriormente lo hablaremos más a detalle, que es la hipotensión permisiva, pero siempre y cuando se tenga una correcta limitación de volumen. Algo que mencionar aquí también es la transfusión de hemoderivados precoz. También vamos a hablar después a detalle cómo se realiza eso. Y la resucitación hemostática combinada y empírica, que también nos dice que se tiene que considerar en un inicio empírica, pero posterior a ello ya viene guiada por los objetivos. Y aquí también viene la parte, ¿no? de la cirugía de control de daños. En cambio, ¿cómo se hacía antes una resucitación convencional? Lo principal que hacían en este caso era maximizar una mejor perfusión tisular, tener paciente, ¿no es cierto? Pero se hacía una resucitación agresiva la mayoría del tiempo con volumen. Y ya vamos a ver después que dentro de esta guía nos dice que no es necesario utilizar una fluidoterapia excesiva. La transfusión de sangre, también en una resucitación convencional, solo se hacía con hemoderivados con glóbulos rojos. Sin embargo, en esta guía nos habla de cómo activar un protocolo de transfusión masiva frente a pacientes que presenten una hemorragia masiva. Entonces, aquí también hablaba de que convencionalmente la transfusión de sangre tras altos volúmenes tanto de cristaloides, se tenía que pedir una analítica de sangre. Y según eso poder ver e ir valorando la resucitación hemostática y por último se llegaba a una cirugía reparadora que conllevaba bastante tiempo. Entonces, es importante mencionar aquí, como ven en esos 2 cuadros, que también el personal extrahospitalario puede colaborar en la atención de estos pacientes. Entonces, sabemos que la reanimación por control de daños remotos, se mencionaba aquí, tiene que ver con esto, la denominada hora de oro o de golden hour. Como lo había buscado, en realidad es como que da límites de tiempo. Entonces, yo tengo un acceso a mi paciente en 10 minutos. En 10 minutos yo tengo que ver si está mi paciente, si responde. Tengo también otros 10 minutos en los cuales me presencia la asistencia de la escena, es decir, siempre tengo que precautelar mi bioseguridad y ver el área donde está el paciente, si es que es seguro para mí y seguro para el paciente. Otros 10 minutos posteriores son para el traslado del paciente desde el lugar donde esté hacia un servicio hospitalario más cercano. Ahora, después de estos 30 minutos, nos da otros 30 para poder tener ya una asistencia en una casa de salud en emergencia. Pasados estos 30 minutos, hemos hecho todo un protocolo, hemos buscado la manera de estabilizar a nuestro paciente, pero nos es difícil, continúa el sangrado. Entonces nos da los otros 30 minutos para que el paciente ya entre a quirófano. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Saber que durante esta hora de oro se puede evitar una muerte precoz del paciente. Puede ir de minutos a horas, es muy relativo, pero siempre y cuando se tenga un acceso directo a una sala de emergencia. Entonces, generalmente aquí pone unos ejemplos de pacientes que pueden ser, son aquellos pacientes que pueden presentar un hematoma epidural, un hematoma subdural, un hemoneumotórax, una hemorragia intraabdominal y también las fracturas tanto pélvicas debido al espacio que se encuentra aquí, ¿no? Que es grande a nivel de la pelvis, y también las fracturas múltiples en huesos largos. Ahora, es importante saber también cuáles son los puntos claves, ¿ya? Sabemos que los objetivos son claros, tanto en la resucitación de control de daños como en la cirugía de control de daños. Pero aquí están los que hace rato mencionábamos, la fluidoterapia restrictiva. Es lo que más habla en resucitación de control de daños, una hipotensión permisiva, una coherencia hemodinámica,
la transfusión precoz de hemoderivados, una estrategia combinada. Es decir, aquí vamos a tener una estrategia tanto hemodinámica como hemostática. La resucitación metabólica también muy importante para poder evitar parte de lo que es la tríada de la muerte, tanto una hipotermia como una acidosis y un control correcto de una coagulopatía. Algo muy importante aquí que también hablaremos a detalle después es el uso del ácido tranexámico. Se dice que durante las 3 primeras horas ante la presencia de fibrinólisis. Sabemos perfectamente que el ácido tranexámico es un excelente antifibrinolítico y se puede dar en dosis de 1 gramo STAT en ese momento y posterior a ello 500 miligramos cada 8 horas para, en este caso, para el control de sangrados y las coagulopatías. Ahora, en esta parte también nos menciona que hay un control de foco definitivo mediante cirugía y arteriografía. Sin embargo, se reconoce que la reanimación con control de daños, ya habíamos dicho que es una estrategia estructurada, dinámica, pero también se adapta al medio. Por ello, es importante mantener un control de foco definitivo, ¿ya? Y la resucitación no es como tal sustituta o sustituya un control completo de la hemorragia, sino que se traza como que un plan en donde se pueden iniciar medidas de control del foco de sangrado de manera temporal. Entonces, aquí podemos hablar de que se puede realizar cualquier tipo de hemostasia, se puede aplicar un torniquete, se puede utilizar los denominados cinturones pélvicos, si el mecanismo es compatible, obviamente. Y como ven en pantalla, también tenemos el REBOA. ¿Qué significa REBOA? Es Resuscitive Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a hacer una oclusión endovascular con un balón a nivel de la aorta. ¿Con qué fin? Mejorar la tensión arterial de nuestros pacientes, porque generalmente vamos a tener un paciente hipotenso y esto más que todo nos ayuda a mantener las medidas de control ante un foco hemorrágico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se debe de tomar un plan de control definitivo, que este puede ser tanto quirúrgico como angiográfico. Entonces, ahora, es muy importante saber que de manera global hay una visión de la cirugía de control de daños. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Como podemos ver la línea inferior, es como que el periodo de tiempo que el paciente tiene el sangrado, ¿ya? Pero la primera parte para nosotros evaluar a un paciente es la condición del mismo. Es decir, tenemos que ver si este paciente está hemodinámicamente estable o está inestable. Es la primera parte, ¿no es cierto? Entonces empezamos, como ya habíamos hablado, con la resucitación. Puede ser de tipo metabólico, considerando la temperatura del paciente, una acidosis, calcemia y shock, que es como que la triada letal en estos pacientes. Lo que ya habíamos dicho, la administración de ácido tranexámico y ver si es que en estos pacientes necesitamos o no activar un protocolo de transfusión masiva por una hemorragia masiva, que en un inicio es una resucitación empírica, pero posterior a ello tenemos que esto se va a ver guiado por algunas pruebas viscoelásticas y por otros objetivos que se tenga con la analítica del paciente. El control de foco de sangrado, ya habíamos visto, puede ser un control hemostático, puede ser temporal, pero siempre tener en cuenta de que, como su palabra lo dice, es temporal y siempre se tiene que valorar algo definitivo. Una vez que llegamos a la cirugía de control de daños, tenemos un correcto control del sangrado, perfecto, pero tenemos que evitar que, en este caso, el síndrome, un síndrome de falla o disfunción multiorgánica precoz. Y es por eso que aquí ya se pide una valoración a una unidad de cuidados intensivos. Algo muy importante aquí también es que la coagulopatía, que se asocia al traumatismo, es como que la entidad propia y multifactorial en base al daño endotelial que se puede tener y es el mayor riesgo que se tiene aquí. Y hablamos de que cada centro hospitalario o cada hospital también mantiene sus protocolos y atiende a los pacientes según esto, ¿no? Y puede recomendar el inicio o no de un protocolo de transfusión masiva. Posteriormente vamos a hablar qué criterios necesita cumplir un paciente para que se active este tipo de protocolos. Sin embargo, una vez que se llega a la cirugía definitiva de los pacientes, ¿qué tenemos que tener en cuenta
que el paciente puede terminar en una unidad de cuidados intensivos. También considerar siempre lo que es la tromboprofilaxis y que no presente un síndrome de disfunción multiorgánica tardía. Eso como visión general. Ahora, una pregunta muy importante. ¿A qué pacientes va dirigida esta estrategia de control de daños? Entonces, sabemos que, y lo dice la guía, esta va a estar dirigida a todo paciente que tenga lesiones anatómicas de alto grado y o un trastorno fisiológico, en el cual podemos hablar que el paciente ya está en shock o chocado, o que tenga marcadores bioquímicos que nos dé una idea de que este paciente está en shock. Entonces, aquí van a haber tres partes que va a haber para saber qué pacientes. Va a ser el tipo de mecanismo lesional, parámetros anatómicos y parámetros fisiológicos. Entonces, ¿qué pasa? En mecanismo de lesión, este puede ser una precipitación, puede ser una colisión por un accidente. De igual manera, aquellos pacientes, es muy común accidentes de motocicleta, en bicicleta, peatones. Y también otro mecanismo lesional son los traumas penetrantes. Ya, ahora, ¿qué parámetros anatómicos yo tengo que valorar? Saber que esto sea un trauma grave. Como ya mencionamos hace un rato, el trauma pélvico, que tenga una pelvis inestable, considerada, por ejemplo, ahí lo clasifica en la escala de Wells-3. También las fracturas de huesos largos. Y a esto también le suma muchas de las veces los traumas cráneoencefálicos. Ya también cuando existe algún tipo de contusión pulmonar, y las hemorragias más comunes que pueden ser a nivel del tronco o cualquier amputación de tipo traumático, traumas abdominales o torácicos mayores, que estos pueden ser tanto penetrantes como traumas cerrados. Y por último, también otro parámetro puede ser aquellos pacientes que presenten un trauma cráneoencefálico de grado moderado a grave. En cambio, ¿qué parámetros fisiológicos tiene que cumplir? Ya hablábamos en un inicio que siempre tenemos que valorar la estabilidad hemodinámica. Entonces, aquí estos pacientes están completamente inestables hemodinámicamente. Hablamos que presentan por lo general una frecuencia cardíaca menor a 100 o 120 latidos por minuto, es el rango que coloca la guía. Y también valora la presión arterial sistólica, que esta va a ser menor de 100 a 90 milímetros de mercurio. Aquí también hay una escala que es el ABC o el score ABC, que ya lo vamos a hablar posteriormente. Ahora, sabemos ya en parte qué es la resucitación con control de daños, pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, aquí es la gran pregunta, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que un objetivo clave de esta resucitación va a ser un diagnóstico rápido, un tratamiento agresivo de cualquier tipo de coagulopatía en la fase de shock hemorrágico que presente nuestro paciente. Y aquí hablamos ya, ¿no es cierto?, de las tres resucitaciones o reanimaciones, podríamos decirle, la hemodinámica, la metabólica y la hemostática. Entonces, la resucitación con control de daños es una estrategia que ya lo habíamos dicho, multimodal, tanto fisiológica como quirúrgica. Sin embargo, vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces, empezamos con la hemodinámica. Aquí los tres pilares fundamentales de una reanimación hemodinámica van a ser la hipotensión permisiva, la fluidoterapia restrictiva y también un protocolo de hemorragia masiva para poder realizar una transfusión masiva. O sea, es un protocolo de transfusión masiva que vamos a tener en estos pacientes. Eso como la reanimación hemodinámica, ¿no es cierto? Ahora, a nivel de la reanimación metabólica, es muy importante recordar aquí la tríada letal, que hablábamos de hipotermia, de coagulopatía y de acidosis. Ahora, la hemostática. Esta principalmente tiene como objetivo de control la corrección precoz de una coagulopatía que puede ser inducida y asociada a un traumatismo. ¿Mediante qué? Mediante la administración de componentes sanguíneos y algunos fármacos de tipo hemostáticos de acuerdo a la evidencia que se tenga. ¿No es cierto? Y una vez que ya se tiene estas tres reanimaciones, nos dice que buscamos un mejor control del foco, ya puede ser con cirugía o arteriografía. Ahora, de manera general también aquí es importante mencionar, ¿no? Como una visión amplia,
de esta guía del control de daños, ¿cuáles son los componentes más importantes a reconocer? Es la hipotensión permisiva hasta un control quirúrgico definitivo, minimizar el uso de cristaloides, un uso inicial de una solución salina hipertónica al 5%, y también el uso temprano de los hemoderivados, que pueden ser no solo glóbulos rojos, sino que también el plasma fresco congelado, las plaquetas y los crioprecipitados. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante en cuanto a las plaquetas. Ya habíamos hablado hace un rato acerca de las pruebas que se tiene que hacer de los pacientes. Es muy importante también tratar aquí la coagulopatía con algunos medicamentos, el que ya hablamos como era el ácido tranexámico. Ya. Ahora, iniciamos con la resucitación hemostática. Como ya se mencionó antes, ¿no es cierto?, los 3 niveles, empezamos con el primero, que es la reanimación hemostática, en donde el objetivo principal de esta es la corrección de la coagulopatía que se asocia directamente al traumatismo mediante el uso de hemoderivados, especialmente en situaciones en donde el paciente presente una hemorragia masiva y requiere una activación directa de un protocolo de transfusión masiva y hemostáticos. Pero es importante mencionar algo aquí. La hemostasia fisiológica que va a tener nuestro paciente es un equilibrio, ¿no es cierto? Es un balance entre el estado procoagulante y anticoagulante que puede presentar el paciente, al igual que en la fibrinolisis y la hiperfibrinolisis. Ahora, la cascada de coagulación que normalmente tiene un paciente y la fibrinolisis son cadenas demasiado complejas, pero que siempre van a estar influenciadas por otras vías, aún más complejas. Y sobre todo aquí se incluye lo que es el complemento también del sistema inmunológico del paciente. Es por eso que no, o sea, todos los pacientes no van a responder de la misma manera. Ahora, es muy importante también saber aquí que hay una liberación de citoquinas en el endotelio. Entonces, este endotelio cuando se mantiene intacto, sabemos que es un endotelio antitrombótico. ¿Por qué? Porque está mantenido por inhibidores de la proteína C, por la trombomodulina. También hablamos que el óxido nítrico es un activador tisular del plasminógeno y el glucocálix. En este caso, que van a ser como que una matriz de macromoléculas que se encarga de mantener este endotelio integral, o sea, que sea correcto y que pueda ser antitrombótico. Ya. Aquí podemos ver acerca de la dice resucitación inicial 111. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que ya mencionábamos antes. ¿Qué nos quiere decir esta regla? Que por cada paquete globular o de glóbulos rojos que yo transfunda a mi paciente, no solo voy a transfundir eso, sino que también tengo que transfundir un paquete de plaquetas, un paquete de plasma fresco congelado y un paquete de crioprecipitados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en esto de aquí, hay que tener en cuenta también ciertas escalas, ¿cierto? Estas escalas de predicción de una activación de un protocolo de transfusión masiva. Como les pueden ver en pantalla, hay algunas, pero las más utilizadas son la TASH, que es la primera, y el ABC. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sabemos que en el ABC, como podemos ver, nos da una valoración tanto en factores fisiológicos y según los puntos que esta dé, se puede dar un porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice? La ABC da un puntaje según parámetros fisiológicos, así como el mecanismo de lesión, así como el resultado de un ECOFAST, como podemos ver ahí, bueno, solo FAST, no ECOFAST. Porque ya con esto sabemos que en el trauma abdominal es muy común realizar esto. Ahora, de manera precoz se usa los hemoderivados en aquellos pacientes y son mayormente beneficiados, ya que con esto, ¿qué vamos a evitar? Que nuestro paciente tenga cualquier tipo de hemodilución, evitar una coagulopatía mayor que se asocian al trauma
También la acidosis metabólica, ya que como parte del componente de esta triada mortal de politraumatismos graves tenemos a las que ya se han venido mencionando. Entonces, ¿cuáles tenemos dentro de los hemoderivados? Tenemos el concentrado de Matías, el plasma fresco congelado y las plaquetas. Entonces, empezando con el concentrado de Matías. Estos van a tener un doble objetivo, es decir, va a restaurar un adecuado volumen circulatorio, claro está, y asegura el adecuado transporte de oxígeno, asegurando una oxigenación tisular completamente eficaz y que los niveles o los niveles de hemoglobina sean cercanos a 10 miligramos decilitro. Esto es lo que menciona aquí en la guía. Ahora, el plasma fresco congelado. Menciona que se puede dar en dosis iniciales de 10 a 15 ml por kilogramo y que en la actualidad, dentro de los protocolos de transfusión masiva por una hemorragia masiva, se relaciona 1-1, lo que ya mencionábamos antes. No solo se va a pasar el concentrado de Matías, sino que también se incrementa lo que es el plasma fresco congelado. Ahora, en cuanto a las plaquetas, es lo que mencionábamos. Es muy importante aquí valorar las pruebas viscoelásticas, porque según eso, nosotros vamos a poder transfundir plaquetas y dependiendo de la deficiencia de las mismas. Ahora, también hablamos que existen fármacos hemostáticos y los dos que se mencionan aquí es el fibrinógeno y el ácido tranexámico. Ahora, ¿qué es el fibrinógeno? Sabemos que el fibrinógeno es el factor de coagulación, por decirlo así, como que clave para una homeostasis primaria y secundaria, ya que es como que el que más rápido depresiona en una hemorragia masiva, como consecuencia de que este va a tener un mayor consumo, una dilución y fibrinogenólisis, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya un diagnóstico de acidosis, va a acelerar su degradación. Y también en hipotermia, en cambio, tenemos que el fibrinógeno llega a inhibir su síntesis. ¿Qué más? Sabemos que el fibrinógeno va a ser el primer factor en reponerse en una hemorragia masiva. En forma inicial se lo puede hacer de manera empírica, menciona la guía, pero como este es el primero en consumirse, también mencionaba que, por ejemplo, la dosis de 3 a 4 gramos de concentrado de fibrinógeno o también mediante la administración de crioprecipitados, en donde daba como que un valor estándar que se puede dar de 50 miligramos por kilogramo de peso. También sabemos que este fibrinógeno lo vamos a encontrar en el plasma fresco congelado. Sin embargo, no es la cantidad suficiente o no cubre todas las necesidades de que demanda nuestro paciente. Aparte, es un factor que se puede asociar como tal a la supervivencia de aquellos pacientes que presentan una hemorragia masiva. Ahora, el ácido tranexámico. ¿Qué es el ácido tranexámico? Sabemos perfectamente que es un antifibrinolítico sintético que viene directamente de la lisina. Ahora, este es como que competitivamente ocupa competitivamente los receptores de la unión de la lisina y el plasminógeno. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Bloquea como tal una lisis del coágulo y no estamos frente a una coagulopatía. Y se demuestra un mayor beneficio en la mortalidad de aquellos pacientes que han tenido accidentes traumáticos sangrantes, siempre y cuando este se administre durante las 3 primeras horas transcurridas desde el accidente. Ahora, el ácido tranexámico también tiene ciertas contraindicaciones. Entonces, es muy importante saber que se contraindica en aquellos pacientes que se sabe que tienen una hipersensibilidad ante este o que tienen antecedente de cualquier tipo de trombosis previa.
También existen contraindicaciones relativas que incluyen aquella historia de factores de riesgo que va a tener los pacientes o una predisposición a que genere algún tipo de evento tromboembólico, ¿ya? Entonces, aquí como ven en ese cuadro, dice que el ácido tranexámico sí está indicado en pacientes traumáticos sangrantes agudos. De igual manera, ¿qué pacientes van a estar aquí? Aquellos pacientes que presenten un shock hemorrágico en trauma, que como ya se mencionó, se hace una corrección al inicio empírica según la clínica y posterior a esto de manera guiada. Y aquellos pacientes que pueden tener un traumatismo cráneoencefálico moderado. La administración de este ácido tranexámico se debe realizar, como ya lo mencioné, en las 3 primeras horas y de ser posible en la primera hora, se recomienda la utilización de 1 gramo en 10 minutos intravenoso, ¿ya? Y cómo calcular la dosis nos da un aproximado de que es 15 miligramos por kilogramo de peso del paciente. Seguido a esto, se da una perfusión de 1 gramo en 8 horas, mencionaba la guía. El bolo inicial es el más efectivo y podemos ver que nuestro paciente empieza a responder. Y en una hemorragia masiva se puede repetir este bolo hasta los 2 gramos. Idealmente aquí se realiza lo que es una resucitación hemostática de manera más dirigida. Posterior a ello, otra recomendación también es de que ya tenemos el ácido tranexámico que le dimos, aplicamos los bolos, pero para tener una mayor cobertura o un mayor control, se recomienda pasar 500 miligramos intravenoso cada 8 horas. Ahora, una vez que hemos explicado todo esto y también hablamos de la guía del ABC, sabemos que hay pacientes que se puede activar un protocolo de transfusión masiva. Entonces, esto se activa siempre y cuando los pacientes cumplan con ciertos parámetros. Entonces, los parámetros que tiene que tener es que cuando aplicamos el score ABC, este paciente tiene que tener al menos 2 o más alteraciones en el mismo. Si nuestro paciente está hemodinámicamente inestable, pero su inestabilidad es persistente, o sea, por más que nosotros estamos realizando todo lo que ya habíamos hablado, cualquier tipo de reanimación previa, el paciente es persistente en su inestabilidad hemodinámica, también se considera activar este protocolo. Si el sangrado se mantiene de manera activa y requiere una cirugía o también una angioembolización, como lo vimos en REBOA, y si el paciente ya se le realizó una transfusión previa, o sea, ya tuvo transfusiones y no responde. Pero también hay pacientes que no van a cumplir con 2 o más de estos criterios y no necesitarían activar este protocolo de transfusión masiva. Claro que sí pueden necesitar sangre y se puede realizar las transfusiones previas, pero no activar como tal un tratamiento, un protocolo de transfusión masiva, ya que esto solo se aplica a pacientes que están en un estado grave. Ya. Asimismo, ahora hablamos de la reanimación hemodinámica. Y aquí tenemos el primer apartado, que es la hipotensión permisiva. ¿Qué sabemos? La hipotensión permisiva y resucitación diferida pretende como tal evitar la normalización de la presión arterial. ¿Y qué pasa aquí? Tenemos un subgrupo de pacientes. El paciente con shock hemorrágico que tiene un sangrado activo, que tenemos que minimizar el sangrado hasta conseguir un control definitivo del foco y evitarle al paciente una coagulopatía que puede ser dilucional cuando no se realiza una resucitación hemostática. Ya. Ahora, el objetivo principal de esta, ¿en qué va a consistir? Consiste en mantener una presión de perfusión tisular que tenga una presión arterial sistólica entre los 80 y los 90 milímetros de mercurio, pero también hay que considerar la presión arterial media. ¿Qué pasa con esta presión arterial media? Dice que tiene que ser mayor o igual a 50 milímetros de mercurio, palpando que pulsos periféricos
y que nuestro paciente mantenga un nivel de conciencia. Pero cabe recalcar algo aquí. Esto no se puede considerar en aquellos pacientes que tienen un neurotrauma. Es decir, puede ser un traumatismo craneoencefálico grave, una lesión medular. Aquí, en cambio, varía. Y la presión arterial media tiene que ser mayor o igual a 80 milímetros de mercurio. Otras situaciones especiales en las que se tiene que mantener este tipo de presión arterial media son en aquellos pacientes que han sido exsanguinados, en pacientes embarazadas, en adultos mayores que tengan enfermedades cardiovasculares de tipo crónico, en hipertensos o en situaciones con tiempos largos de traslado, es decir, que están en un lugar de demasiado, de difícil acceso hacia un servicio de salud. ¿Y esto por qué va a ser? Es porque existe la deuda de oxígeno precipitada por el shock y mantenido, pudiendo evolucionar después en un shock refractario. Ahora, como ya habíamos mencionado al inicio, en esta guía también nos habla acerca de una fluidoterapia restrictiva. En este caso nos dice, y es muy importante saber, que la resucitación se realiza con limitación de cristaloides. Es decir, tras infundir ya los líquidos que tenemos, esto debe ser menor a 3 litros en las primeras 6 horas de atención del paciente, ya que cuando se realiza una administración agresiva de cualquier tipo de fluido, en este caso los cristaloides y principalmente los coloides que hablábamos también hace un rato en la explicación, o que son expansores de volumen, pueden aumentar como tal la presión hidrostática capilar. ¿Y esto qué va a hacer? Va a propiciar una fuga capilar hacia un espacio endovascular, de un espacio, perdón, endovascular a un espacio intersticial. ¿Y qué nos va a dar como respuesta? Principalmente el edema. Este edema, ¿de qué tipo puede ser? Puede presentarse un edema pulmonar, un edema intestinal o de cualquier tipo. También, ¿qué hace? Facilita como tal el desprendimiento de cualquier tipo de coágulo o cualquier coagulopatía que tenga el paciente, que ya se formó, puede ser dilucional o puede ser por una hiperfibrinolisis, y favorece a que este paciente tenga hipotermia. Y si recordamos, esto hace que y también si hay una sobrecarga de soluciones cloradas, nos puede dar una acidosis. Entonces, si tenemos todos estos parámetros, recordemos la triada letal, ¿no? Una hipertermia, una acidosis y las coagulopatías, ¿ya? Entonces, es muy importante ver esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? El paciente que se encuentra politraumatizado con un shock hemorrágico, donde no se alcance la presión arterial objetivo con la fluidoterapia que ya se hizo de manera inicial, restrictiva, hablamos de que ya se recomienda un uso concomitante de vasopresores, empezando con la noradrenalina, durante esta resucitación, hasta poder disponer de una correcta reanimación hemostática. ¿Y esto qué va a hacer? Va a retrasar algunos casos seleccionados, ¿no? Aquí hablaba de, por ejemplo, si tenemos un paciente con trauma de torso que ha sido de tipo penetrante, pero está estable, pero los tiempos son cortos de traslado, entonces se puede obviar el vasopresor y posterior a la evaluación del paciente utilizar. Entonces aquí se tiene una correcta resucitación hemostática. Ahora, por último, y el último pilar o último nivel es la reanimación metabólica, en donde vamos a valorar 3 aspectos: la hipotermia, la acidosis y la hipocalemia. Entonces, en la hipotermia, sabemos que es el resultado de la pérdida del calor y la reducción de este por administración de fluidos fríos, principalmente. Entonces, se reduce significativamente funcionalidades plaquetarias, la producción y utilización principalmente de factores de coagulación y fibrinógeno con la hipotermia. ¿Y a qué definimos como hipotermia? En la guía nos dice que la hipotermia considera una temperatura menor a 33 grados centígrados. También hablamos si el paciente presenta una hiperfibrinolisis,
que se exacerba con el sangrado, un paciente chocado, entonces vamos a tener la hipotermia. Aparte, esto hablaba de que es imprescindible el control de la temperatura en algunos casos, pero sí se puede ver, ¿no? Cómo esto se puede evitar una pérdida de temperatura corporal, y daba algunas recomendaciones. Por ejemplo, tapar al paciente utilizando las denominadas mantas calientes. También se debe priorizar un recalentamiento pasivo, que es la utilización de estas mantas, a un calentamiento de tipo activo por esta vasodilatación brusca que puede haber y que puede llevar a una exacerbación del shock. Ahora, en la acidosis, ¿qué pasa? La acidosis metabólica es la que principalmente se encuentra asociada al shock y a una resucitación agresiva con fluidos, como ya lo había mencionado antes. Aquellos pacientes que tienen sobrecargas con soluciones cloradas pueden llegar a generar esta acidosis. ¿Qué va a hacer esto? Reduce la actividad de los factores igual de coagulación, va a disminuir la concentración plasmática del fibrinógeno, acelerando como tal su consumo. Ya habíamos hablado que este se consume rápidamente en hemorragias masivas. Y hablamos también que aquí va a haber efectos hemodinámicos que se van a exacerbar. Puede haber una hipotensión, una bradicardia. Entonces, sabemos que todo eso tenemos que valorar en nuestro paciente. Por último, la hipocalcemia. ¿Qué es la hipocalcemia? En este caso va a ser por una caída de los niveles plasmáticos del calcio o sea, es que ya hubo una pérdida sanguínea excesiva y se va a exacerbar con una transfusión principalmente de productos sanguíneos que tengan conservados en citrato y quelantes de calcio. Ahora, la hipocalcemia se asocia con acidosis y se va a ver agravada principalmente por la hipotermia. Es decir, es como que un cofactor de la coagulación, siendo necesario aquí como tal monitorizar y corregir durante la resucitación. Y dentro de esta guía hablaba que se tenía que mantener niveles mayores o iguales a 1 milimol por litro. Entonces, en resumen, de la guía de Damage Control Resuscitation, sabemos que en esta guía tiene cada parámetro que se menciona ahí un diagnóstico rápido. Entonces, vamos a tener un uso limitado de cristaloides con menos de 3 litros en las 6 primeras horas de atención de cualquier paciente, en este caso, que sea politraumatizado, que presente un shock hemorrágico. Tener en cuenta también conceptos y valores que habíamos hablado en este caso de la hipotensión permisiva, y de igual manera el uso temprano de hemoderivados o una resucitación hemostática de manera precoz en relación al 1-1-1. El uso de fibrinolíticos, tales como el ácido tranexámico, que ya hablamos y mencionamos que se puede utilizar 1 gramo STAT y posterior a ello 3 dosis de 500 miligramos cada 8 horas. Y una vez que ya tenemos eso y se realiza un correcto manejo, una correcta reposición de volumen, podemos decir que tenemos a un paciente estable. Eso sería todo.